Cuanto al libro de Daniel, nuestro hermano Fernando nos ha dado mucho, ¿no? Hay un elemento interesante que se discute mucho en los ámbitos teológicos sobre el libro de Daniel, y es la fecha en que fue escrito. Y entonces, fíjense lo interesante de esto. La alta crítica, que es como se le llama en el mundo teológico, que son aquellos que critican todo, unos intelectuales, mayormente teólogos liberales, que lo critican todo lo critican, todo lo que es normalmente aceptado por la mayoría de los eruditos y estudiosos bíblicos. Ellos lo critican todo. Entonces, ellos dicen que el libro de Daniel fue escrito en los siglos segundo y tercero antes de Cristo. Y nosotros estamos estudiando 500, 600 años antes. Ellos dicen que no, que fue escrito eso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Una razón importante es negar los milagros que nosotros vemos en el libro de Daniel. Dios tapa la boca de los leones, Dios libera del horno de fuego, todos los milagros que se ven ahí. Y sobre todo, ¿qué más? Las predicciones que contiene el libro, las predicciones proféticas que hay en el libro. Entonces, si ellos dicen, no, eso no fue escrito antes, entonces lo que está haciendo es un recuento histórico, porque está hablando de algo que ya pasó, no de algo que se profetizó y se cumplió al pie de la letra. Ahora, hay evidencias históricas de que el libro fue escrito tantos años antes, en la fecha que normalmente se acepta, no lo que dice el artículo. Claro que sí. Hay un evento histórico en los años 40 del siglo pasado, que son los famosos descubrimientos de los rollos del Mar Muerto. Hay un libro de uno de nuestros hermanos, quizás el más erudito, de la Universidad de Manchester, en Inglaterra, F.F. Bruce, que dice que habla sobre esos rollos del Mar Muerto que fueron encontrados, y entonces ahí se ven prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento, y la fecha de eso es mucho más atrás que los años segundo y tercero, de los siglos segundo y tercero. Es decir que entonces hay evidencia de que sí, esto es eso. Bien, entonces, ¿cuáles son los hechos importantes que nos relata el Antiguo Testamento? Vamos a iniciar en en Génesis capítulo 12. ¿Qué encontramos ahí? Yo no voy si quieren vayan tomando nota. Estos son, yo diría, pasajes centrales que vamos a destacar en el Antiguo Testamento. Todo para situarnos entonces en el libro de Daniel. ¿Qué encontramos en Génesis capítulo 12? Fíjense que no nos estamos yendo a la creación, que sería ya todo un tema. Ahí encontramos el llamamiento de Dios a Abraham. Este hecho, ¿qué nos dice? Que Dios hace un pacto con Abraham para hacer de él una nación grande.
Ese es el llamado de Dios. Ahora, hay una intención en este punto, y la intención es que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios llama a Abraham, va a formar una nación, y a partir de esa nación se va a dar a conocer a todas las naciones. Esto es importante, tenerlo en una perspectiva correcta, porque Dios es un Dios universal, no es un Dios único del pueblo de Israel, sino que a partir de ahí Dios se va a dar a conocer a todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones. Es el pacto que Dios hace con Abraham y que se desarrolla en todo el Antiguo Testamento. Inclusive en el Nuevo Testamento, en más de una ocasión, el Señor, hablando con los fariseos, hace el señalamiento del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es un punto interesante. Otro punto que podemos destacar es la salida, después que las tribus quedan en Egipto, son esclavizadas, y ahí es un punto interesante también analizar todo eso, pero el éxodo es un punto trascendental en la historia del pueblo de Israel. Vamos al libro de Éxodo para que leamos aunque sea uno que otro pasaje, y vamos a ver el capítulo 2, unos versículos. Dicen los versículos 23 al 25 de Éxodo capítulo 2. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Y qué nos sigue diciendo? Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Qué interesante. Fíjense en este hecho trascendental de la salida de Egipto. Dios se acuerda de su pueblo, del pacto que hizo, y utiliza a Moisés como instrumento para sacar al pueblo de la esclavitud. Y así empieza esa travesía por el desierto. Y de ahí pasamos entonces a la tierra prometida, liderado por Josué. Entonces vamos al libro de Josué, porque hay un pasaje también. Fíjense que le estoy dando simplemente algunas pinceladas, pero que son importantes para entonces ubicarnos, como lo estamos haciendo en el libro de Daniel. Entonces, de ahí pasamos a la tierra prometida, y con ello a Josué, que es el sucesor, el líder del pueblo. Hay todo un detalle interesante que lo pueden ver todos en el capítulo 1, donde hay
la preparación del pueblo, el ánimo que Dios le va a dar al pueblo para pasar a conquistar la tierra prometida. Y el libro de Josué es un libro muy interesante, en donde se destaca la promesa de Dios que va a estar con Josué y con todo el pueblo. Y esa declaración ya de Josué al final, donde exhorta al pueblo que se decidan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. De ahí entonces pasamos al período de los jueces. Y yo le voy a leer un solo versículo en donde se resume lo que fue el período de los jueces. Es el último versículo del libro. Jueces, que tiene 21 capítulos, el versículo 25 nos dice: en estos días no había rey en Israel. Y mire cómo termina el libro, que describe todo lo que usted puede leer, todas las historias de Sansón, de Jefté, de todo de Débora, de todos los jueces que nosotros, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el resumen del libro de los jueces. Pero ¿qué sucede? Después del libro de los jueces, ¿qué sigue? El período de los reyes. Y hay un pasaje que a mí me gusta mucho en 1 Samuel capítulo 8, Samuel, el último de los jueces. Y en el capítulo 8, el pueblo le dice: mira, tus hijos no siguen, no son como tú, no siguen la misma línea, son desobedientes, son malos hombres y no están preparados para eso. Danos reyes como los demás pueblos. Y ahí hay una declaración importante, porque Dios le dice a Samuel: haz lo que el pueblo te pida, porque ellos no te están rechazando a ti, sino a mí. Y dile también lo que van a hacer los reyes. Bueno, lo pueden leer todo eso en 1 Samuel capítulo 8. Ahí se nos detalla ese evento. Fíjense que son pasajes puntuales que estamos dando, ¿no? Entonces, Saúl, el primer rey de Israel. Y ahí podemos hablar mucho de Saúl. De David, segundo rey de Israel, rey conforme al corazón de Dios, el rey especial. David es el nombre que más se menciona en la Biblia, David. Y empezó su reinado y tuvo altas y bajas como todos los reyes, pero fue un rey conforme al corazón de Dios. Y el tercer rey de Israel, Salomón, hijo de David. Pero ¿qué pasa? Salomón comienza su reinado muy bien. La oración de Salomón, interesante. Sumiso a la voluntad de Dios. Pide sabiduría a Dios. Y Dios le concede eso. Pero la palabra nos dice que las mujeres inclinaron su corazón
a dioses paganos. Y ahí comienza el descalabro del reinado. Entonces, con la muerte de Salomón, su hijo Roboam empieza el reinado, y ahí sigue el declive, se acentúa el declive del pueblo. Y es interesante en ese evento de Roboam, que le pide consejo a los jóvenes y le dice: no, ponle impuesto a esa gente, acaba con ellos. Y ahí entonces se da lo que es la división de las 12 tribus de Israel en dos grupos. Las 10 tribus están al norte, como lo hemos visto en el mapa que Fernando nos ha traído. Las 10 tribus del norte se le llamó Israel y su capital fue Samaria, alejada del templo que estaba en el sur, que fueron las 2 tribus en donde Jerusalén era la capital. Ahora, este dato histórico es importante. Los reyes nos van diciendo en el año tercero y nos van declarando los reinados que hay, tanto en el reinado del norte como el reinado del sur. Nos van dando ese detalle. Interesante, el reino del sur, es decir, el de Judá, se mantuvo 135 años después de la caída del reino del norte. Y estamos hablando que Jerusalén, el reino del norte fue llevado cautivo en Asiria en el año 722 antes de Cristo. Eso nosotros lo podemos ver a finales del libro de los Reyes. Ahora, vayamos entonces, para ver algo de esto, en Segunda de Reyes, capítulo 23. Un pasaje que lo hemos leído en otras ocasiones, pero creo que es importante traerlo a este punto. El capítulo 23 nos habla de la reforma que fue llevada por Josías. Y fíjense un pasaje central en este tema del cautiverio, los versos 24 al 27. Vamos a leer solamente porque ya el tiempo se nos ha ido y no le estoy dando casi nada de tiempo a Fernando. Pero miren, versículo 26 para ganar tiempo. Después que se hace toda esa reforma, porque en el tiempo de los reyes hay que destacar que hubo reyes que sirvieron a Dios, principalmente lo del reinado del sur, donde estaba el templo. Los reinados del norte, todos fueron reyes que se destacaron por su maldad y por ir tras dioses paganos. Pero donde habitaba el templo y en los reyes de Judá, hubo unos que otros que sirvieron a Dios, como el caso de la reforma llevada a cabo por Josías. Pero miren cómo dice: con todo eso, versículo 26, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia ¿a quién?
a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual habéis dicho, mi nombre estará allí. Fíjense qué declaración más tremenda. Lo interesante de esto, el reino del norte, con su capital Samaria, fue llevada cautivo por Asiria en el año 722. Este grupo en el cual se encuentra Daniel sucede 135 años más tarde. Corrió la misma suerte, y fíjense este pasaje tan tremendo que hemos leído, que aun cuando hubo un momento en que el pueblo, en que los reyes y trataron de llevar reforma con todo y eso, nada. Ahora bien, Dios entonces, como hemos leído en Daniel capítulo 1, lo entregó a quienes, a los babilonios, y una gran cantidad de judíos fueron llevados a Babilonia, entre los cuales está Daniel. El profeta Jeremías predijo que ese cautiverio iba a durar ¿cuánto? 70 años, y esto lo pueden ver en Jeremías, no lo vamos a buscar porque ya el tiempo se me fue. 29, capítulo 29, los versos del 10 al 12. Y también, un dato importantísimo, predijo que Judá volvería a la tierra de su padre. Jeremías, capítulo 30. El cumplimiento de ese retorno se ve en los libros de Esdras y Nehemías. Ahí nosotros encontramos todos esos detalles de cómo se cumple eso. Bien, para cerrar y darle paso, darle unos minutos a Fernando, y también que Fernando debe de descansar también de todo esto. Puntos que queremos destacar. Miren, Dios es un Dios que hace milagros. Los críticos, los liberales, muchos científicos, no, Dios hace milagros y Dios cumple lo que promete. Sus profecías, sus predicciones se cumplen. Y eso no podemos decir, aunque como hemos dicho, muchos quieran decir todo lo contrario. Finalmente, ¿cuál es el propósito, el mensaje del libro de Daniel? Bueno, nosotros hemos dicho que fue escrito en ese tiempo, en tiempo del exilio. Hay otros profetas que están ahí también, Ageo, está ahí Habacuc, está ahí, que son profetas que profetizaron ahí en ese mismo tiempo. Fue escrito para alentar a esos judíos que estaban ahí, para decirle el programa de Dios. El programa de Dios. El libro estimula a la esperanza, a enseñar, sobre todo, este es un tema central, y lo vamos a seguir viendo y vamos a seguir repitiendo esto, de que Dios tiene dominio sobre todo. Dios es un Dios soberano, y eso lo vemos en cuáles versículos del libro, en muchos. Le doy algunos: Daniel 2, 20, 22, 4, 34 y 35, que es el testimonio de Nabucodonosor. En ese versículo hay, Nabucodonosor tiene que reconocer el emperador, tiene que reconocer que hay uno que está sobre él. Y es lo que el Señor le dice a Pilato. ¿Cómo le dice el Señor a Pilato? Ningún poder te hubiera dado si no te hubiese dado de arriba. Dios es el
soberano, eso tenemos que entenderlo, ¿no? Y Dios está por encima de todas las cosas. Ahora, decimos esto muchas veces. ¿Y qué estamos diciendo? Cuando estamos diciendo que Dios es soberano, que Dios tiene control de todo y que todo lo que pasa obedece a un plan que Dios ha establecido. Las cosas no suceden porque suceden, sino que en eso. Y en el libro de Israel se exhorta, como hemos dicho, a ser fiel a Dios durante ese tiempo, que José nos habla mucho de eso, José Vaca, el tiempo de los gentiles, y sobre todo la victoria final del Señor. Porque ¿quién es que va a reinar después que termine todas estas cosas y todo eso? Dice que vamos a reinar siempre con el Señor. Ahora, ¿qué podemos decir a la iglesia con esto hoy día? La iglesia es el pueblo de Dios. Cuando dice primera de Pedro 2:9, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos reyes y sacerdotes, figura que vemos en el pueblo de Israel. Somos la comunidad de Dios para este tiempo, como pueblo. Entonces debemos estar seguros de que Él es el Señor sobre todas las cosas y nosotros somos su pueblo. Y como creyente, entonces, estamos llevados a que nuestra vida está en la mano del Señor. No hay que estar angustiados como muchas veces estamos. ¿Por qué? Porque tenemos falta de confianza o de conocimiento. No hemos entendido que Dios está sobre todas las cosas y que estamos en las manos de Él. Bien, esta es una aplicación y seguiremos sobre este tema. Yo sé que ya me he robado todo el tiempo, pero nada, continuamos, que el Señor pues nos bendiga en todos estos puntos.